Hola, mi nombre es Bosco Pilarte. Hoy vengo a hablarles sobre un dispositivo electrónico muy importante como es el diodo semiconductor. Un dispositivo electrónico que vino a revolucionar el campo de la electrónica. Es muy versátil, tiene muchas aplicaciones. Una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar es que este dispositivo, por su funcionamiento, por su forma de trabajo, puede transformar o convertir una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Recordemos que ahora todos los dispositivos electrónicos trabajan con voltajes de corriente directa, de tal manera que necesitamos transformar la red, la señal de la red, que es corriente alterna, a corriente directa para poder alimentar estos circuitos y así poder formar las fuentes que son tan importantes en todos los aparatos electrónicos, las fuentes lineales de 5 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios y de 48 en corriente directa. Ahora empezaremos a hablar sobre su definición. Ahí tenemos que es un diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor que esencialmente trabaja como un interruptor unidireccional. Y cuando hablamos de unidireccional, estamos diciendo que este dispositivo circula corriente solo en una dirección, por su forma de trabajo. De tal manera que permite la corriente en una sola dirección y la bloquea en la otra dirección. Esos dos tipos de trabajo que tiene este dispositivo es lo que hace convertir, ¿verdad?, esa señal, ir cortando la señal de corriente alterna y la convirtiendo en corriente directa. Es importante, eso se da por el dopado que se da dentro de los dispositivos electrónicos, ¿verdad?, en el momento que se están diseñando. Por eso nosotros debemos de conocer y podemos ir, ¿verdad?, dando cuenta de cómo funciona este dispositivo. Ahora podemos observar ahí en esta lámina, donde nosotros estamos mostrando lo que es el símbolo. El símbolo representa prácticamente, es representado como una flecha. La flecha indica el sentido en que la corriente tiene que circular. De tal manera que podemos observar también los terminales. Tiene dos terminales, un terminal positivo denominado ánodo y un terminal negativo denominado cátodo. La corriente siempre va a circular del terminal positivo del ánodo hacia el cátodo. Ahora les mostraremos lo que es los tipos de polarizaciones. Como ya conocemos los terminales, ya conocemos que tiene un terminal positivo, un terminal negativo, el positivo llamado ánodo y el negativo llamado cátodo. Entonces la polarización directa es sencilla. Es tomar la fuente de corriente directa o de corriente alterna. El positivo de la fuente tiene que ir al terminal positivo del diodo y el terminal negativo de la fuente al terminal negativo del diodo. En ese momento nosotros estamos polarizando directamente el diodo y el diodo simplemente y sencillamente va a conducir corriente. El otro tipo de polarización es la polarización inversa, es lo contrario a la directa. Ahí lo que tenemos, ¿verdad?, es que el polo positivo de la fuente va a ir al negativo, en este caso al cátodo del diodo, y el negativo de la fuente va a ir al ánodo del diodo, a la parte positiva, de tal manera que se invierten las polaridades. Esto permite que el diodo bloquee la corriente y no conduce. Ahora hablaremos sobre las características del diodo. Las características muestran el voltaje de conducción para los tipos de diodos. Existen diodos de silicio y diodos de germanio. El diodo de silicio, nosotros vamos a tener un voltaje de conducción aproximadamente de 0.7 voltios. Y para el dispositivo de germanio vamos a tener un voltaje de conducción aproximadamente de 0.6 voltios. También en la gráfica podemos observar, ¿verdad?, el voltaje de ruptura. O sea, la forma de trabajo en polarización inversa y en polarización directa del diodo. En voltaje de ruptura, cuando llega a su voltaje de ruptura, el diodo no conduce, pero si la tensión se sigue aumentando, entonces cambia, ¿verdad? Los electrones comienzan a vibrar y comienzan a conducir en polarización inversa. Ahora les mostraremos cómo medir el diodo, porque ya conocemos su símbolo, conocemos sus terminales, su polarización directa e inversa, que son importantes para poderlo medir. Ahí tenemos el multímetro, donde refleja, ¿verdad?, en polarización directa refleja una medida de 0.679. En este caso, la medición es en polarización directa. Como ya observamos o estudiamos anteriormente,
como se da la polarización directa. Y después tenemos una polarización inversa, ¿verdad?, en la otra medida, y miramos que no refleja ninguna magnitud, sin refleja OR en la pantalla. De tal manera que si yo conozco la forma de polarización del diodo, inmediatamente, de manera indirecta, yo ya puedo medir el diodo. Solo tomo el multímetro, selecciono, ¿verdad?, la opción de diodo para medir el diodo, y después tomo la punta, polarizo directamente a uno. Ya saben que en la punta roja es el polo positivo del multímetro y la punta negra es el polo negativo. Se polariza directamente e inversamente las dos medidas, y en el multímetro, ¿verdad?, que miramos en pantalla, nos refleja las medidas que nos tiene que dar. Ahora les mostraremos los tipos de diodos que existen. En el campo de la electrónica tenemos el diodo LED como uno de los primeros diodos importantes. Tenemos el diodo túnel, tenemos el diodo PIN, el diodo Varactor, tenemos el fotodiodo, tenemos el diodo rectificador, que este es uno de los grandes universales, tenemos el diodo Schottky, tenemos el diodo Zener, uno que nos ayuda a estabilizar el regulador de tensión, y tenemos el diodo láser, ¿verdad?, que nos ayuda, ¿verdad?, ahorita para dispositivos, ¿verdad?, de señalización. Ahora aquí le presentamos las principales aplicaciones. Una de las principales aplicaciones que tenemos es la rectificación de media onda. Como podemos observar, tenemos un circuito de corriente alterna, una señal de corriente alterna en la entrada del diodo, el diodo polarizado directamente, pero como la señal de corriente alterna tiene un polo positivo y un polo negativo, entonces en algún momento lo va a polarizar el diodo de manera directa, en otro momento va a polarizar el diodo de manera inversa. Cuando él polariza de manera directa, el diodo conduce, y ahí podemos observar en el voltaje de salida que la señal de entrada es igualita a la señal de salida. Pero con la señal negativa, el diodo es polarizado inversamente. Por lo tanto, como habíamos estudiado anteriormente, su forma de trabajo, él bloquea la corriente, y lo que sale en la salida es un voltaje de 0 voltios. De tal manera que la forma que tiene la señal de salida representa una rectificación de media onda que se ocupa, ¿verdad?, para circuitos de baja potencia. Ahora tenemos, ¿verdad?, el circuito rectificador de onda completa. Este circuito es un circuito muy esencial que se ocupa en todas las fuentes electrónicas con transformador, porque toma tanto la señal de entrada en corriente alterna, la positiva, y la señal, los dos ciclos, ciclo positivo y ciclo negativo de la señal de corriente alterna, y la transforma en una señal de voltaje directa, de tal manera que aprovecha tanto las dos señales y se convierte en una rectificación de mejor calidad y de mejor potencia, de tal manera que se utiliza para todos los circuitos electrónicos con transformadores, para fuentes, ¿verdad?, para fuentes de corriente directa. Ahora tenemos lo que son los multiplicadores de voltaje. Podemos observar en la gráfica donde el diodo hace un arreglo con los condensadores. Recordemos que el condensador es un dispositivo que almacena carga, de tal manera que la configuración que tenemos en los diodos con los condensadores hace que se vaya multiplicando el voltaje. Este circuito que podemos observar ahí multiplica 4 veces el voltaje de entrada, de tal manera que nosotros tenemos 4 arreglos de diodos con condensadores. Ahora tenemos, ¿verdad?, el diodo Zener, el diodo que es utilizado en polarización inversa, muy útil para regular tensión. Existen diodos Zener de 5 voltios, de 3 voltios, para regular 12 voltios, para regular 18 voltios, ¿verdad? Muy importante, en vez de utilizar reguladores de circuitos integrados, se utiliza un diodo Zener, ya que se aprovecha la polarización directa inversa para estabilizar tensiones. Por último, pues presentamos aquí los diodos LED. Los diodos LED pues han revolucionado el mundo de la luz. Hoy actualmente tenemos que hay LED en todos los campos, en el campo de automóvil, en el campo de electrónica, en el campo industrial, porque son dispositivos de baja potencia y de gran luminidad, y se usa para señalizar, se utilizan en semáforos, se utilizan en los campos de la industria, de manera que es un dispositivo versátil y muy útil para el sector industrial. Hemos llegado al final.
Es un placer haber estado con ustedes. Siempre su servidor, Bosco Javier Pilarte, para poder ayudarles, y muchas gracias por todo.